Muy bien, buenos días. Gracias por acudir a la convocatoria. El motivo de la misma es informaros de la donación que vamos a hacer de autobuses de AUTSA a Cuba, al pueblo cubano. Como saben, hasta ahora los autobuses de AUTSA, que son propiedad municipal, porque los pagamos el ayuntamiento, cuando cumplían su edad máxima de 16 años, marcada en el pliego de condiciones, a pesar de ser propiedad municipal, eran utilizados por la propia empresa AUTSA, o bien para buscar recambios o bien para revenderlos y buscar un beneficio residual. En ocasiones hay gente que los ha encontrado hasta en Internet, vendiendo la flota de autobuses del Ayuntamiento de Zaragoza. Esos autobuses son propiedad municipal y como son propiedad municipal se los hemos reclamado a la empresa AUTSA. La renovación de flota que hemos hecho en este año le hemos reclamado los autobuses. Concretamente van a ser media docena, 6 autobuses de AUTSA los que vamos a donar a Cuba. 6 autobuses que proceden, como digo, de la flota del 2016 que ha sido renovada. Y es un proyecto de solidaridad internacional, como fue el proyecto de solidaridad internacional con el pueblo saharaui. También con el pueblo cubano hacemos solidaridad internacional, porque para nosotros y nosotras el pueblo cubano es un referente de solidaridad, de dignidad y de resistencia frente al imperialismo y los ataques que el imperialismo estadounidense ha cometido. 50 años de dignidad y de resistencia que nosotros queremos reconocer también con este proyecto de solidaridad, donando 6 autobuses a la República de Cuba. Lo haremos a través del movimiento de solidaridad internacional que existe en España con el pueblo cubano, concretamente con la Asociación de Amistad con Cuba, y esperemos que a partir de este mes de enero, si tenemos ya todos los trámites, hoy hemos mandado los papeles a la asociación para que vaya haciendo los trámites del traslado, posiblemente en el mes de enero pueda salir los 6 autobuses hacia Cuba. Por lo tanto, por un lado, denunciar que esos autobuses que eran propiedad municipal no se estaban reclamando como propiedad municipal, quizás porque no se les encontraba utilidad, y segundo, decir que este camino que emprendimos con el Servicio de Bomberos donando al Sáhara y que continuamos con Cuba, vamos a continuarlo y vamos a implantarlo de una manera estructural en este ayuntamiento, la solidaridad con los pueblos del mundo, con los pueblos que además, como el pueblo cubano, para nosotros son un verdadero ejemplo de dignidad y de resistencia, como he comentado. A partir de aquí, pues como siempre, dispuesto a todas sus dudas y preguntas. De momento no está estipulado el coste, se hace cargo la Asociación de Amistad con Cuba. Sí que los autobuses deberán de ser trasladados hasta el puerto de Bilbao, que es por donde salen, y ahí tenemos todo el apoyo y toda la colaboración de los trabajadores de AUTSA para trasladar los autobuses hacia el puerto de Bilbao. Así nos lo han manifestado, así hemos hablado con ellos y ellos se ofrecen, como se ofrecieron en otras ocasiones y otros años cuando se hizo, a trasladar los autobuses hacia el puerto de Bilbao. Por lo tanto, también reconocer a los trabajadores de AUTSA que su gesto en solidaridad, como lo tuvieron también los trabajadores del Cuerpo de Bomberos yendo al Sáhara a formar a los refugiados de los campamentos saharauis en el manejo del material que donamos de bomberos. Por lo tanto, también, como digo, reconocer a los trabajadores de AUTSA. Los tiempos que manejamos son los que nos permita el papeleo que es necesario hacer en aduanas y, ya digo, nuestra intención es hacerlo en enero. Ya tiene la documentación, les hemos mandado hoy la documentación de número de matrícula, número de chasis, vehículo para hacer el papeleo y ellos consideran, por así como nos han comentado, que podrían hacerlos a partir del mes de enero. Nosotros les mantendremos informados y por si quieren verlo in situ. En cuanto pisen suelo cubano, seguramente puedan circular por Cuba. Ya los tenían más o menos hablados de que algunos de ellos, concretamente 3, pudieran ir a la ciudad de La Habana y los otros 3 pudieran ir a otros sitios distintos a la capital. Pero bueno, esto es nosotros los entregamos y luego como se organicen, pues eso ya dependerá de Cuba. Pues de momento eran más de 10, en torno a 16 los de este año, pero ahí AUTSA nos ha pedido, por un lado, que haya 4 que mantengamos en el servicio, porque hasta que lleguen los repuestos de los autobuses que hemos comprado, y luego hay otros 6 que
que ellos nos han comentado que hay averías. Como imaginaréis, les hemos reclamado información exacta de cuáles son las averías y si son exactamente necesarios los 4 autobuses para completar el servicio hasta que lleguen los nuevos. Pero también digo una cosa, cuando se lleguen esos 4 los donaremos. Los autobuses tienen 16 años. Nosotros consideramos que son unos buenos autobuses. Es cierto, y ya lo hemos denunciado muchísimas veces, que no se hace el mantenimiento correcto y ya saben que los autobuses se han incendiado. Estoy seguro que en el socialismo cubano los autobuses no se incendiarán. Estoy seguro. Pero bueno, quizás el verano que viene tengamos que ir a Cuba a comprobarlo, pero estoy seguro que la Revolución Cubana hará un mantenimiento adecuado cuidando a los pasajeros, a los usuarios y a los vecinos que haya. Y seguro que no se queman. Seguro. Seguro que la revolución los cuida mejor que AUTSA. No. Bueno, si algo son expertos los cubanos son en apañar las cosas. Yo lo arreglo, que dicen ahí, ¿no? Yo creo que pueden dar una vida de 50, 60 años sin que se quemen los cubanos. Pero bueno, eso ya no sé si viviremos para verlo. ¿Y los empleados, los conductores de AUTSA se ofrecen voluntariamente y desinteresadamente a llevar los autobuses hasta...? Por supuesto, por supuesto. Los trabajadores de AUTSA tienen buenos gestos. Más allá de los denostados que han estado en algunas ocasiones, pues tienen buenos gestos de solidaridad y en este caso es uno de ellos. Eso de momento no lo tenemos pensado. Cuba y el Sáhara son 2 destinos que desde luego vamos a mantener, pero también consideramos que hay muchos más pueblos en el mundo que necesitan solidaridad internacional porque viven o situaciones de desigualdad o situaciones en las que el imperialismo está azotando fuerte. Por lo tanto, de momento no podemos decir si Cuba y el Sáhara serán nuestros únicos destinos. ¿Alguna duda más? No hay ninguna asociación. Hay un material de donación, igual que se hizo el material de donación con UNDRAIGA, que es la asociación que gestionó la donación de materiales al Sáhara. Se hace un documento de donación municipal y a partir de ahí los vehículos los trasladan ellos a los destinos. ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? Ah, sí. Bueno, de otros temas. Hemos acabado con Cuba, ¿no? Vale. Bueno, pues los planes son los que hemos manifestado en la comisión y los que manifestamos ayer en rueda de prensa. Consideramos que el informe que ha planteado el interventor no es un informe que rechace el proceso, es un informe que hace unas apreciaciones sobre algunas cuestiones que nosotros planteábamos en los informes previos que lo que marcaban también era una hoja de ruta para el proceso de rescate del 010 y lo que viene a decir el interventor es que en esa hoja de ruta hay algunos pasos, como es la modificación de la plantilla, que deben de ser antes del proceso de rescate y no posterior, como decían los técnicos de los servicios que iniciaron el expediente. Por otro lado, el intervención lo que manifiesta es que económicamente no está correctamente presupuestado. Los informes técnicos previos decían que sí, y por eso se llevó a intervención, y por lo tanto, en el fondo lo que nos encontramos es una discrepancia entre intervención y los técnicos que han iniciado el servicio, que son los técnicos del servicio del 010 y los técnicos del servicio de personal. Hay una discrepancia entre técnicos municipales, pero no hay un reparo suspensivo de intervención, y eso el interventor lo reconoce. A partir de ahí, ¿qué consideramos? Que hay que aclarar esos términos. Hay que aclarar si tiene que ser antes la plantilla o tiene que ser después. Hay que aclarar si se ha dotado económicamente bien o no. Ya hemos pedido esas aclaraciones, y lo dijimos ayer. Las hemos pedido tanto a Economía como a Asesoría Jurídica como al Servicio Gestor del 010. Que aclaren y que den certidumbre, porque lo que no puede ser también es que el informe de intervención, y lo hemos dicho,
haya generado algunas dudas sobre el tema. Por lo tanto, esas dudas tienen que ser aclaradas y, por lo tanto, consideramos que administrativamente el proceso no está acabado. Y como no está acabado, y es un proceso que tiene que tener el rigor suficiente y, sobre todo, la cautela suficiente, y hasta que eso no esté, nosotros como Gobierno vamos a esperar a esas aclaraciones al informe interventor para ver cómo se puede hacer o cómo no se puede hacer. Eso es el paso que hemos seguido. A partir de ahí, decir también que, como hemos dicho en comisión, y esta mañana, después de lo que ocurrió ayer, he preguntado al servicio gestor, dice que nadie ha solicitado el informe. También me han dicho que para solicitar un informe por escrito tienes 15 días para enviarlo. O sea que, aunque lo hubieran solicitado el 23 de diciembre por escrito, que es como se solicitan las cosas, aún no estaríamos en el plazo de entregarlo. En el plazo que marca el reglamento orgánico municipal, no el que marcamos nosotros, desde que se pide por escrito. Pero es que no lo han pedido ni el 23, ni ayer, ni hoy. La primera vez que lo pidieron, que inició el Partido Socialista, fue ayer. No hay solicitud. A partir de ahí, nos parece también muy grave que, no habiendo solicitud por escrito ni de ningún grupo político ni de ningún servicio, y que el servicio gestor niega y está dispuesto a hacerlo por escrito, que lo haya facilitado a nadie, ese informe lo tengan y lo repartan en la Plaza España. Hay que decir que eso puede llegar a ser un delito. El que lo haya hecho puede haber llegado a cometer un delito. Puede no, lo ha cometido. No sabemos quién, pero alguien ha facilitado el informe. Y lo que quedó claro ayer es que el Gobierno y nosotros no hemos ido. Eso es lo que debió quedar claro ayer. Y si el interventor o intervención ha hecho el informe y se lo ha pasado al Gobierno y queda claro que el Gobierno no hemos ido, pues alguien se lo tiene que hacer mirar. Porque alguien puede que haya cometido un delito en ese informe. Y resulta que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que desde el mismo servicio se filtran informes. Por lo tanto, alguien se lo tiene que hacer mirar. Y vamos a mirarlo. A partir de ahí, con lo demás, en lo político, ya lo hemos dicho, lo de ayer es un sainete. Es un sainete y nos parece que es la excusa que alguien está buscando para poder tumbar los presupuestos de este ayuntamiento apoyando al Partido Popular. Esa es la impresión que tenemos, porque no encontramos otra explicación. Si nunca se ha pedido el informe, ni por escrito, nunca se ha preguntado, y la comisión se monta la carajera que se monta y luego se declara que es un problema para los presupuestos, cuando el 0,10 no tiene absolutamente nada que ver con el presupuesto, es una partida de 300.000 euros. Pero como toda la acción del ayuntamiento, evidentemente tiene una repercusión indirecta en el presupuesto. Todo, evidentemente, todo. Lo que os acaban de explicar hoy aquí mis compañeros también tiene una vinculación presupuestaria, pero no tiene más vinculación presupuestaria. Haber sacado un tema como lo sacaron con el sainete, que no tiene nada que ver con el presupuesto, ahora vincularlo al presupuesto y decir que peligra el presupuesto, personalmente lo he dicho en comisión, me huele a excusa para hacer lo que se ha hecho en Madrid, en La Coruña y en otros ayuntamientos del cambio, que es tumbar los presupuestos del Partido Socialista uniendo sus votos con el Partido Popular. Y resulta que además llega cuando desde el Palacio de la Aljafería llegan noticias de que también se está encallando el presupuesto de las Cortes. Parece que también quieran vincularlo al de las Cortes y hacer tumbar el presupuesto, cuando no tienen, ya se lo he dicho en comisión, ninguna excusa. Consideramos que este presupuesto, como el del año pasado, es un presupuesto el mejor que se puede hacer dentro de los límites legales evidentes que tenemos. Y que la voluntad de este Gobierno, en todo momento, en todas las áreas, ha sido negociar y hablar. Podemos tener diferencias, pero en todo momento ha sido negociar y hablar. Por lo tanto, lo de ayer no tiene absolutamente ninguna explicación. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Nosotros vamos a seguir adelante con el rescate del 0,10. Ya lo hemos dicho. Vamos a pedir aclaraciones. Consideramos, y así lo dice el interventor, que el informe no es esto es inviable, olvídense de ello, sino decir hay que hacerlo así y así. Hacer antes la plantilla y dotarlo presupuestariamente correctamente. Que entenderán que no hay problema presupuestario, que 300.000 euros los tenemos. De hecho, los técnicos que iniciaron el informe dicen que están presupuestados 2 veces, ya se lo dije ayer. En capítulo 1 y en capítulo 2. Por si se rescataba y había que pagar las nóminas desde capítulo 1, o por si se mantenía externalizado y hay que pagarlos en capítulo 2, como así ha sido estos 5 días. Por lo tanto, está presupuestado 2 veces. Problema económico no es. Ahora, hay que aclarar dónde está presupuestado y cómo está presupuestado. Por lo tanto, lo que dice el interventor es absolutamente saludable, pero aún así no lo compartimos. No compartimos que tenga que ser así. Y vamos a pedir informes aclaratorios. Pero aunque los informes sean desfavorables y digan que el interventor tiene razón, eso no bloquea el proceso. Simplemente habrá que aprobar la plantilla antes y marcarlo bien en el presupuesto donde están esos 300.000 euros.
No dice el interventor que no se pueda remunicipalizar. Si han leído el informe, verán que no dice que no se puede hacer. Dice que no está bien presupuestado y que falta la plantilla. Por lo tanto, primero que se aclare, consideramos que la plantilla debe de ser después, es un acto posterior, y así lo decían los primeros informes jurídicos, y después continuaremos adelante con el rescate del 010. Igual es que también este sainete tiene que ver con que ven peligrar que se va a aprobar el rescate del 010. Igual les preocupa eso, que vean peligrar que se pueda aprobar el rescate del 010 y que se demuestre que los informes económicos eran verdad y que al final nos va a salir más barato. Quizás también les preocupe eso. Esperemos, porque si es eso, el problema no será tan grave como que nos tumben el presupuesto. Yo no tengo pruebas de si ha sido el interventor o quién, pero desde luego ese informe lo hace intervención. Intervención no solo es el interventor. Nos lo pasa a gobierno, nos lo pasa se introduce en el expediente que maneja el servicio del 010 y el servicio del 010 garantiza por escrito que no se lo ha mandado a nadie. Garantiza por escrito que no se lo ha mandado a nadie. Yo garantizo que nadie lo ha pedido por escrito. A mí personalmente, me han dicho que no lo ha pasado a nadie. Pues alguien lo ha pasado. Lo que está claro es que alguien lo ha pasado. Y que alguien lo tenía y que no se lo ha dado ni el gobierno ni el servicio. Por lo tanto, algún funcionario de esta casa ha filtrado el informe del 010. Casualmente, otros informes de otros servicios que no tienen en cuenta la oposición son esos servicios que no filtran los informes. Como tú bien dices, David, lo que dice el interventor es que la plantilla tiene que ser antes y, por lo tanto, eso lo que implica es que tiene que pasar por un acuerdo de pleno. ¿Vale? Nosotros defendemos que no, que tiene que ser posterior. ¿Lo veo posible? Lo veo muy difícil. No te voy a engañar y yo creo que todos que estamos aquí lo vemos muy difícil, la remunicipalización. Imposible no creo que haya nada. Lo veo muy difícil primero porque en las depuradoras, que era otro proceso, con todos los informes favorables, votaron en contra el Partido Socialista junto con el Partido Popular y Ciudadanos. Primera razón para verlo difícil. Segunda razón, creo que los debates que hemos tenido con el servicio del 010, la actitud del Partido Socialista no ha sido nunca dejar ver que lo pudiera apoyar. Por lo tanto, no tenemos visos de que pudiera aprobarlo el Partido Socialista, sinceramente. Ojalá lo tuviéramos, pero no lo tenemos. Y esto que estoy diciendo es algo que ustedes también lo han vivido, como yo, en los plenos, en las comisiones. Pues en el caso de que se descubra la persona que ha filtrado el informe, pues veremos las consecuencias. Ahora mismo no se lo puedo decir, las consecuencias que hay, pero vamos, ya lo digo, no es la primera vez que informes de intervención acaban o repartidos por la Plaza España o en algunos otros sitios. No es la primera vez. Y si se descubre, alguien tendrá que asumir responsabilidades, no se preocupe. Sí, a ver, nosotros, como lo comentamos, ya hablamos con la empresa Pirenalia, que el compromiso era que continuara más allá del 1 de enero. Bueno, estamos a 5 y la prueba es que siguen estando el servicio del 010, pueden llamar, por lo tanto la empresa ha cumplido su compromiso. Y a partir de ahí el compromiso también decía que tuviéramos iniciado el proceso antes de que acabara el año. El proceso está iniciado, turbulento, pero está iniciado el proceso. De hecho, consideramos que está en su fase final. La empresa, hablamos con ella, creo recordar, antes de que acabara el año, la semana esa entre Nochebuena y Nochevieja, y bueno, le informamos de cómo estaba el asunto y ella, manifestaba que seguía continuando. Las nóminas las siguen habiendo con retraso, ¿vale? Creo que, por lo que hablé antes de ayer con las trabajadoras, habían pagado el mes de noviembre, mes que evidentemente no pagaron la nómina entera porque habían hecho huelga en ese mes, si recuerdan, pero vamos, tienen ahora mismo una nómina de retraso, siguen con el mismo retraso que había siempre. Por cierto, algo
de lo que nadie habla y parece ser que nadie le importa la realidad de las trabajadoras del 010. Nosotros les hemos pedido que las aclaren lo antes posible. De hecho, tengo que decir que uno de esos 3 informes ya lo tenemos. Y tengo que decir que no da la razón al interventor, por cierto. No le da la razón. A partir de ahí, asesoría jurídica, personal y servicio gestor. Perdón, asesoría jurídica, economía y servicio gestor. De momento, vuelvo a decir, queremos ser cautelosos con el tema. No queremos decir quién ha sido ni mal, pero informo que de uno de los 3 ya está. Se puede hacer, David. En otras administraciones es habitual. Lo que pasa es que la práctica municipal pues ha hecho que no se haga, pero se puede hacer. Pero bueno, veremos cómo son los informes. ¿Alguna duda más? Vale, pues muchas gracias.